Y si sus amigos descubrieran por qué cambió los planes repentinamente, se sorprenderían. Tras enterarse de que su padre se había encontrado accidentalmente con Ning, Rand no podía dejar de recorrer el centro comercial con la mirada. En el fondo también deseaba encontrarse por casualidad con su hermosa ex esposa. No sabía si su corazón podría soportarlo, pero el anhelo en su corazón era tan fuerte que no le importaban las consecuencias. Solo quería ver ese bonito rostro, quería oír esa voz suave. Tras separarse de su padre, el estudiante de doctorado que se quedaría en Tailandia durante un mes, siguió buscando a esa persona una y otra vez. Randy ambulaba por el centro comercial buscando en silencio. Ni todavía me llama padre, ¿lo sabías? El solo hecho de recordarlo lo hizo sonreír. La hija de la familia todavía lo llamaba padre, lo que hizo que su corazón temblara. Y también el de Ran. Su padre le contó muchas cosas hoy, sobre cómo estaba Nin, sobre su vida actual, e incluso sobre la mujer que Ran había eliminado de su vida hace 2 años. Dijo que al principio su madre no podía aceptar la situación. Se enojó, gritó y culpó a todos a su alrededor, pero al final se calmó, quizás porque se dio cuenta de que no tenía poder para cambiar nada. Su padre admitió que también le complicó la vida, pero seguía creyendo que era lo mejor. De lo contrario, alguien como la familia nunca dejaría de crear problemas. Ran escuchó con cierta compasión, pero solo un poco. Hoy comprendió que su madre, a quien una vez amó y respetó, ya no tenía un lugar en su corazón. Su anhelo por ver a Ning era demasiado fuerte, eclipsaba cualquier otro sentimiento. Ran levantó su copa y solo dio un pequeño sorbo. No era una buena bebedora y no quería emborracharse. La noche en la capital era tranquila y solitaria. Los únicos sonidos eran la música y las voces de otras personas. Parecía que nada especial sucedería esa noche. Pero entonces, ya fuera por el destino, la suerte o la misericordia divina, la mujer que extrañaba cada día apareció de repente ante ella. Había perdido la esperanza tras no verse en el centro comercial ese mismo día, pero ahora aquí estaban, reencontrándose en un bar por la noche. Se quedaron paralizadas en cuanto cruzaron miradas. Ambas se quedaron quietas, mirándose fijamente, sin moverse, y durante largos minutos ninguna se acercó, manteniendo la distancia. Nin fue la primera en apartar la mirada, se dio la vuelta y salió del bar, siguiendo su plan original. En ese momento Ran, que la había estado observando, puso rápidamente dinero en el mostrador y corrió tras ella sin pensarlo. Ni siquiera sabía qué iba a decir ni qué hacer. Solo sabía una cosa, no podía dejar escapar esta pequeña oportunidad. Nin. En el momento en que Nin escuchó esa voz familiar, una que no había escuchado en tanto tiempo, fue como si alguien presionara un botón en su interior. Lágrimas de anhelo llenaron sus ojos al instante, y cuando sintió una mano cálida tocar suavemente su muñeca, ya no pudo contenerse. Cerró los ojos un segundo y luego se giró hacia la voz. Ahora que estaban tan cerca, todo le impactó de golpe. El suave perfume que antes amaba, los ojos que extrañaba. Todo eso hizo que el corazón de Nin se acelerara. No habían roto por enojo, así que ese pequeño toque no las hizo alejarse. No había irritación, solo emoción. Nin respondió suavemente, inclinando la cabeza de una manera tierna. Ran casi se desploma en el acto. Te extrañé, dijo Ran sin dudarlo, sin demora, sin disimular. Solo dijo la verdad. Nin no pudo evitar sonreír, incluso cuando las lágrimas amenazaban con caer. Nunca imaginó que, tras 2 años de estar separadas, su elegante ex esposa le diría con valentía y de inmediato que le extrañaba. Ning aún intentaba mantener cierta distancia, pero Ran parecía haberlo echado todo a perder. Sus ojos estaban llenos de añoranza. «Viniste solo para decirme que me extrañas», bromeó Ning. «Esta tarde mi padre dijo que te encontró», dijo Ran. «Sí», respondió Ning. «¿Tú también querías verme?» Pero Ran no bromeó en absoluto. «Sí, quería verte», respondió con firmeza. Su mirada era firme, sin rastro de vacilación. Nick intentaba provocarla, de repente no supo qué responder.
Ning había imaginado reencontrarse algún día, esperaba incomodidad, distancia, no esta confesión abierta y honesta. Ya no tienes una imagen tan linda, Ran, murmuró Ning en voz baja, casi como una queja. Ran se rió, con lágrimas en los ojos. ¿Te vas a casa? ¿Puedo ir contigo? Todo lo que dijo superó las expectativas de Ning. La elegante chica de alta sociedad parpadeó sorprendida. Primero dijo que le extrañaba, luego le pidió que volvieran a casa juntas. No solo Ran había perdido toda su serenidad, sino que también se había vuelto increíblemente valiente. ¿Quieres decir que quieres que te lleve a casa?, preguntó Nin. Quiero decir, quiero ir a casa contigo, a tu casa, Nin. Habían hablado solo unos minutos, pero Nin ya se sentía sorprendida por tantas cosas. Era confuso, pero a la vez secretamente placentero. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.